Habían varias cosas, lo que pasa es que su alocución es excelente, entonces en la medida en que va hablando me van surgiendo todas las preguntas. Por ejemplo, el mismo tema económico sobre las pequeñas y medianas empresas, o sea, cómo van a salir de esta crisis. Hablaba del tema de la amnistía, que quizás quitarle el tema de la amnistía. Algunas de las cosas también que el gobierno ha hecho es el tema de los anticipos, otras que hemos visto es no vamos a decir la eliminación, porque de una u otra forma las empresas van a tener que pagar los impuestos que generaron, pero por lo menos postergaron la fecha para realizar los pagos. Entonces, evidentemente, cuando iniciemos o cuando se abra una apertura de los sectores económicos, la gente no va a tener para poder pagar las nóminas a sus empleados. Esos empleados ya no van a estar suspendidos. Esos empleados van a pasar de suspendidos a activos, porque una es que la empresa necesitan a esos empleados y otra es que evidentemente no hay forma de pagarle a los empleados durante el primer mes cuando se abran o se aperturen las economías. Entonces, hablaba de amnistía, hablaba de pacto fiscal, de que de una u otra forma quizás el gobierno que venga en enero no va a tener que hacer un pacto fiscal, como se ha mencionado y como lo mencionó el PRM, que mencionó lo de un pacto fiscal. Pero entonces, mi pregunta iría, tenemos crisis, el gobierno ha endeudado a la República Dominicana hasta más no poder, incluso en esta crisis. Vimos, por ejemplo, un préstamo que se había tomado para situaciones difíciles como catastróficas como esta. Hemos visto que ante el reclamo de una población de un 30% de que se le devuelvan los fondos de su pensión, las AFP invirtieron en unos certificados del Ministerio de Hacienda unos 40 mil millones de pesos, o sea que compraron esa deuda. No se lo pagaron a los afiliados, pero sí compraron deudas. Y supuestamente no afecta el patrimonio de los asegurados o de las personas que están dentro de las AFP. Entonces, ¿cómo sería este proceso de crisis? ¿Cómo saldría adelante eliminando todo eso, la amnistía, evitando a las empresas no pagar, que las empresas, por ejemplo, tengan que lidiar con el pago de las nóminas, que quizás una solución también es no hacer un pacto fiscal en enero, cuando sabemos que la economía de la República Dominicana es insostenible? Hay que ver el costo que nos va a generar las elecciones del 5 de julio, pero también una segunda vuelta. Cómo el gobierno va a entregar, el PLD, de que haya una transición, va a entregar a otro gobierno, porque sabemos que hasta las escobas se lo llevan de los ayuntamientos. Entonces, ¿cómo podría lidiar la República Dominicana con todas estas cosas? Porque a veces también es fácil decir, vamos a quitar de aquí para poner allí. Pero ¿cómo de verdad la República Dominicana estaría sostenible haciendo, por ejemplo, esta amnistía o no haciendo pacto fiscal? Sí, mira, la clave es el empleo. Cuando tú analizas la economía de los Estados Unidos, te das cuenta que la economía de los Estados Unidos, la bonomía del norteamericano, está vinculada con la economía de manera directa. O sea, crece la economía norteamericana y todos los indicadores de bienestar social también crecen concomitantemente. Eso no ocurre en República Dominicana. Donald Trump llegó a tener lo que se concibe y se define en economía como el pleno empleo, donde hubo un desempleo por debajo del 3%, ese pleno empleo. Tenía empleo todo el que salía a buscar un empleo antes del COVID-19. ¿Por qué? Porque hay lo que se conoce en economía como una elasticidad económica, o sea, crece el Producto Interno Bruto norteamericano y ese crecimiento impacta de manera directamente proporcional al crecimiento del empleo, al crecimiento de los créditos, al crecimiento de la calidad de la salud, de la calidad de las pensiones. En República Dominicana eso no se comporta, ese indicador no se comporta de la misma manera. Tenemos 50 años creciendo por encima prácticamente del promedio de nuestra región. Sin embargo, tenemos 20 años antes del COVID con la misma tasa de desempleo. Leonel Fernández dejó una tasa de desempleo de un 14% y este gobierno antes del COVID-19 estaba manejando también una tasa de desempleo de un 14%. O sea, 20 años, 4 gobiernos, 5 gobiernos no lograron reducir un solo punto al desempleo. ¿Por qué?
porque el empleo y la creación de nuevas plazas laborales en República Dominicana no está vinculada al crecimiento económico. Nos han estafado con esos sofismas económicos. Ahora, después del COVID-19, que viene lo que algunos sociólogos ya están definiendo como la nueva normalidad, en esta nueva normalidad, los enfoques gubernamentales de desarrollo humano tienen que estar enfocados en la creación de empleos. Por ejemplo, a lo que le definimos nosotros de manera muy humilde como impuestos regresivos o impuestos que no le agregan valor al contribuyente. El impuesto a la propiedad inmobiliaria. Mariano, que yo sé, tiene cerca de 6 apartamentos, cada uno superan los 3 millones de pesos. Dios te escuche. Gracias por esos deseos. Fuerte. Es una profecía que estoy desatando en esta hora. Gracias, cuando gracias. Usted suma, la recibo. Amén. Cuando usted suma todos esos apartamentos, 3 por 6 le da 18 millones de pesos, pues Mariano tiene que pagar el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Un clase media que se esforzó, se sacrificó para tener inversiones y garantizarle a sus hijos algo de qué vivir, tiene que pagar el impuesto a la propiedad inmobiliaria. ¿Nosotros qué estamos proponiendo? Vamos a eliminar el IPI, el impuesto a la propiedad inmobiliaria, para que ese dinero que Mariano tiene que ir a llevar a la Dirección General de Impuestos por esos apartamentos, en lugar de llevarlo, Mariano pueda volver a contratar a la señora que trabaja en el servicio de su casa y pagarle los 10, 15 mil pesos que le pagaba. Y esa señora con eso va a ir a mantener su familia en el barrio donde vive y va a iniciar lo que John Maynard Keynes definía como el círculo virtuoso de la economía. Empieza a circular el dinero. Y el IPI dejarlo solo para los solares urbanos que no se han desarrollado, para que los dueños tengan que de manera acelerada desarrollar proyectos inmobiliarios en esos solares, pero eliminar ese impuesto, el impuesto a la herencia, por ejemplo. ¿Por qué razón mis hijas tienen que pagarle al Estado Dominicano de la herencia que yo le voy a dejar, herencia que la trabajé y mientras trabajaba estaba pagando impuestos? Herencia que en el banco guardada, por así decirlo, si es un bien inmueble, si es recursos directamente en efectivo, también pagaron impuestos, el impuesto sucesoral. Es una aberración el cargar al ciudadano con este tipo de impuestos. Dejarle dinero. El Estado Dominicano tiene que trabajar para que el ciudadano dominicano tenga en su bolsillo la mayor parte del dinero que ese ciudadano trabaja y que ponga ese dinero a moverse, porque eso es lo que nos podrá hacer salir de lo que nos va a dejar el COVID-19. También, evidentemente, la reducción del gasto público. Nosotros tenemos estudios realizados donde, por ejemplo, en el sector eléctrico hay 9 consejos de administración. Oiga bien, 9 consejos de administración. EDE tiene uno, EDE Norte, EDE Sur, ETED, EGI, la CDE, la UERS, la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad. Todos tienen consejos con 8 y 9 personas que cobran todos los meses aproximadamente $10,000. Cuando usted totaliza eso, estamos hablando de millones de dólares al año. ¿Por qué tener 3 distribuidoras de electricidad si con una sola podemos hacerlo sin tener que cancelar a nadie que trabaje, sin tener que mandar a nadie desempleado para su casa? Solo por la duplicidad de funciones hay un dinero que está perdiendo el Estado Dominicano que puede invertirse en la creación de nuevos empleos. De manera que no todo está perdido y nos gustaría escuchar este nivel de debate entre los que ahora están compitiendo por la presidencia.